Moi bones, collaches e collacios, outro directo aquí na Alderiques Twitch, esta plataforma de audiovisual, de contenidos audiovisuales en asturiano. Como vos prometimos, güey, vamos a tocar outra vegada el tema futbolístico. Vamos a tocar un tema que vos decíamos que nos quedaba pendiente. Falemos fai unes semanas col periodista Pablo Rodríguez Guardado de la actualidad del Sporting, un poquitín lo que yera, bueno, no la mitad de la temporada, pero bueno, cómo iba diendo esta temporada para el Sporting, y quedábamos pendiente el falar de la temporada del otro equipo máximo representante asturiano, del Real Uvieu, y güey, contamos con una persona que ya tuvo per aquí, no sé sondes podemos decir, en este caso en el Twitch, además y una persona que fai también este tema del Twitch, que lle Miguel Fernández, que lle narrador de los partidos del Real Uvieu na RPA. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Samuel. Encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal? Tú lo del Twitch esto tienes lo controlado ya, ¿eh? Tengo lo más o menos, tengo un poco abandonado. Sí que lo usé bastante la temporada pasada, aprovechando Sí. esto de la pandemia para narrar algunos partidos, y paré un poco a expenses saber de dar una vuelta al formato y qué se puede hacer, que no entre en incompatibilidad con la radio y que sea algo novedoso. Pero bueno, estamos en ello. Sí, y una cosa, a nos ya viste que nos incorporamos, lo estaba viendo yo el otro día haciendo un repaso cuando entamemos, y casi llevamos un año haciendo Twitch, para nos palderiques que pasemos per todos los formatos, ¿no? Formatos televisión al uso, radio al uso, y préstanos la vida. Decíamos el otro día que falaemos con Pablo Rodríguez Guardado de la actualidad del Sporting, y en este caso quedábamos pendiente la actualidad del Real Uvieu. Decía yo el otro día, Pablo, bueno, que no podemos hablar exactamente de lo que ya la meta de la temporada, porque ya transcurrió, bueno, un cachín ya de la segunda vuelta, ¿no? Sí, ya estamos metidos en farina, estamos prácticamente en los últimos 16 partidos, ¿no? Y además, como por culpa mía tuvimos que retrasar esto 15 días, que ya pido disculpas a toda la gente que estaba pendiente, pero no pudo ser cuando lo teníamos anunciado. Pero bueno, yo creo que hay un buen momento para hacer balance, porque bueno, estamos entrando en ese tramo final donde se van a decidir los objetivos, y hay un buen momento para analizarlos aquí en Alderiques. Vamos a decir a la gente que no solo estamos en lo que es el Twitch, sino que también estamos en nuestra página web, alderiques.com, en directo, y que hay una opción per guapa que nos presta por la vida, Miguel, tú conocesla bien, que es el tema de la gente. Hay ya un garrapiello de espectadores que te están incorporando, que tienen la opción de chatear, de que nos apurran entrugues, y bueno, eso animáis si vos presta a hacer una entruga a Miguel, a mí no, que yo de fútbol de eso no controlo mucho, pero sí, a Miguel del Real Uvieu o de la actualidad, eso, haciendo lo que y entamando y metiéndonos en farina, ahora mismo, a día de güey, ¿no? Que estamos a jueves 10 de febrero del 2022, el Uvieu está en novena posición con 37 puntos, 8 partidos ganados, 13 empatados, 5 perdidos, tiene 29 goles a favor y 25 en contra, como muy igualado todo, ¿no? Sí, bueno, y un equipo al que es muy difícil ganar. De hecho, es el segundo equipo que menos partidos pierde de toda la categoría. Eso es señal de que yo creo que el equipo está muy bien trabajado, pero falta y ganar más partidos, ¿no? Solo lleva 8 partidos ganados. Y una pena los números que acabas de decir a favor y en contra, porque son números, sobre todo los de a las contra del equipo, sí. Que están un poco matizados, porque el Oviedo, dentro de lo poco que encaja, mete 4 goles el Tenerife en un solo partido y mete 3 el Burgos en otro, ¿no? Entonces ya altera un poco la estadística. De todas maneras. Bueno, yo creo que son unos números más que aceptables a estas alturas. El Oviedo está a 4 puntos del playoff, ya no solo del la sexta plaza, sino de la quinta también, que es importante, porque un mes parecía que solo quedaba una plaza del playoff, que para los non avezados juegan el playoff del tercero al sexto. Y bueno, pues con un partido el domingo, bueno, como cada fin de semana falamos ya siempre de partidos claves, que ya es capaz de ganar el Oviedo en casa al Huesca el domingo que entra, pues va a Burgos la semana que entra, otra vez con todas las opciones del mundo de meterse en el playoff. Yo creo que son unos números más aceptables, teniendo en cuenta que el Oviedo más o menos lle el 11º tope salarial de la temporada, así que está más o menos donde podía esperarse, sabiendo que el fútbol no lleva todo presupuestos, pero que evidentemente da un indicativo de a dónde se puede ir.
Pero y vamos a facer un pouco de percorrío, Miguel, se te parece, como facíamos tamén con Pablo col Sporting. El entamo da temporada foi un poquetín ramplón, ¿no? Que el equipo non acababa de arrincar, que non acababa de ganar partidos e tal, e depois parece que, bueno, que asentou un poquinho, ¿no? Que te parece? O que análise faz tú? Mira, falando un poco de memoria, porque yo no soy de retener muchos datos, pero el Oviedo, desde que volvió al fútbol profesional, y no sé si era la sexta o la séptima temporada en segunda, nunca ganó el primer partido. Nunca ganó el primer partido. Primer partido en casa con Lugo, ganando 2-0, faltando 10 minutos. Decíamos, marchó la cigua de esta temporada. Sí. Y no, acabaron empatando y al final a doses. La primera salida creo que ya Almería, que el equipo gana, que el equipo pierde. Y viene en casa el Tenerife y empata, ¿no? Entonces, de 9 puntos posibles, saques 2. Falando siempre que falamos muchas veces al principio de las temporadas de mejores sensaciones que puntos. Pero claro, no hay clasificación de sensaciones, hay les de puntos. Y dio una circunstancia, ya pasando un poco les jornadas, que el Oviedo sacaba más puntos fuera de casa que en casa. Que ahora hay una tendencia un poco que se ya dio-se la vuelta, ¿no? El Oviedo ya hay un equipo muy fiable en casa y falta bastante ahora fuera de casa. Y decías tú, sí, un principio, quizá ves per debaixo lo esperado. Bueno, de hecho hubo un momento en el mes de octubre que hasta se faló de la posibilidad de destituir al entrenador cuando el equipo fue a Ponferrada. Pero sí, el inicio fue decepcionante, ya te digo, más en malos resultados que en sensaciones de juego, porque yo creo que el equipo empezó en buena línea de juego, pero no acompañaba en los resultados. Todos los contenidos están disponibles en nuestra web alderiques.com.